Ahora vamos a hablar de las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad es una característica que se presentan las distintas sustancias. Cada sustancia tiene distintas características, es decir, distintas propiedades. Si por ejemplo nosotros comparamos un trozo de hierro con un trozo igual pero de madera, ya a la vista nomás nos damos cuenta que son sustancias diferentes, por el brillo, por el color, por las características. Entonces, esos serían propiedades, características del hierro y características de la madera. Ahora, si nosotros tenemos una varilla de hierro y una varilla exactamente igual, pero de cobre, también, si bien tienen cosas parecidas, ambos son dúctiles, son maleables, son metales los dos, por lo tanto tienen todas las características de los metales, presentan brillo metálico, son buenos conductores del calor, la electricidad. O sea, tienen cosas parecidas, pero a la vista nosotros vemos que son diferentes. El cobre es rojizo, mientras que la barra de hierro es grisácea. Cuanto más propiedades o características tenemos de cada una de las sustancias, nos va a permitir distinguir una de otra, cosa que nos va a ser muy útil a la hora de realizar los análisis químicos. Ahora, antes de hablar de la clasificación de las propiedades de la materia, vamos a hablar de los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es un cambio que se produce en la materia. Ese cambio puede afectar la composición química de la materia o puede no afectarla. Por ejemplo, un fenómeno es cuando se produce la lluvia. En este caso, el agua que se encuentra en estado vapor condensa, forma las gotas de agua, que es la lluvia que nosotros recibimos. En ese caso se ha producido un cambio en el estado de agregación del estado vapor o gaseoso al estado líquido. Ahora, antes el vapor de agua, la composición química es agua. Y después que condensó y que está cayendo, que llega a la superficie terrestre, sigue siendo agua. O sea que la composición química de la materia, de la sustancia que estamos tratando ahora, que es agua, no cambió. Eso es un fenómeno físico. Un fenómeno químico, podemos decir, por ejemplo, que es cuando cortamos una manzana. Cuando en el momento que la cortamos vemos que la pulpa de la manzana es blanca, mientras que cuando va transcurriendo el tiempo se va pardeando, se va oscureciendo. ¿Y esto a qué se debe? A que muchas de las sustancias químicas que están presentes en la pulpa de la manzana se están oxidando por acción del oxígeno del aire, es decir, se están combinando químicamente con el oxígeno. Entonces, obviamente, esa sustancia no es la misma antes de oxidarse que después de oxidarse. Eso sería un fenómeno químico, donde se produce un cambio en la composición de la materia. Como para verlo más fácil, más claro, podemos pensar en un papel. Si nosotros tenemos una hoja de papel, vemos que esta está en dos dimensiones, una y dos, es decir, base y altura. Ahora nosotros le hacemos un análisis y vemos que la composición química es papel. ¿Qué pasa si nosotros arrugamos esta hoja de papel? Si se produce un cambio, ya no lo tenemos al papel en dos dimensiones, sino en tres, porque ahora tenemos una base, una altura y una profundidad. Es decir, acá se ha producido un fenómeno. Sin embargo, la composición química de esta sustancia sigue siendo papel. Y nosotros podemos volver a extenderlo, podemos plancharlo y tenemos la hoja tal como la teníamos antes y sigue siendo papel. Y podemos repetir la experiencia, podemos volver a arrugarla y sigue siendo papel, la volvemos a extender, la volvemos a arrugar cuantas veces nosotros queramos. Entonces, eso es un fenómeno físico. Esto sigue siendo papel antes y después de producido el fenómeno. Ahora, si nosotros a esto le encendemos fuego, ¿qué va a pasar? Y el papel se va a quemar y lo que vamos a tener después que se queme el papel ya no es más papel, es otra sustancia, son las cenizas. Y no podemos repetir la experiencia sobre la misma hoja de papel.
para poder volver a quemar papel necesitamos otra hoja nueva. Esta ya cambió. Entonces ahí tenemos otra diferencia. En los fenómenos físicos, entonces, no cambia la composición química de la materia antes y después de producido el fenómeno. Y aparte podemos repetirlo a ese fenómeno cuantas veces queramos. En cambio, en los fenómenos químicos sí se produce un cambio en la composición química de la sustancia de la que estemos hablando y en general no podemos volver atrás, es decir, es irreversible. No podemos repetir ese fenómeno sobre la misma porción de muestra. Si lo queremos repetir, necesitamos otra porción de la misma muestra, es decir, otro trozo de papel. Teniendo esto en cuenta, esta clasificación de los fenómenos, podemos ver que dentro de las propiedades de la materia, tenemos que las podemos clasificar según su comportamiento químico, es decir, según si cambia o no la composición química de la sustancia. Según su comportamiento químico, tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas, que, según lo que hemos visto en los fenómenos, propiedades físicas son aquellas que no cambian la composición química de la materia, mientras que las propiedades químicas son aquellas que sí la cambian. Un ejemplo de propiedad física que puede ser la fusión. Si nosotros tenemos hielo, a medida que se va calentando, va pasando del estado sólido al estado líquido. Sin embargo, antes, cuando era hielo, la composición química era agua y cuando está en el estado líquido sigue siendo agua. Solamente hubo un cambio en el estado de agregación. Y si a ese agua lo seguimos calentando, va a llegar un momento en que va a empezar a hervir. Cuando hierva va a pasar del estado líquido al estado vapor, al estado gaseoso. Entonces vamos a tener que sigue siendo agua en otro estado de agregación, pero sigue siendo agua. Entonces, como propiedades físicas, podemos mencionar el punto de fusión de las distintas sustancias, el punto de ebullición y tenemos otros más. ¿De qué nos sirve esto? Si nosotros tenemos dos líquidos, uno con alcohol y otro con agua, en dos recipientes distintos, vamos a ver que los dos son líquidos incoloros. Ahora tienen algunas propiedades, algunas diferencias. El agua es inodoro, el alcohol presenta un cierto olor. Por otro lado, el agua tiene un punto de fusión, es decir, funde a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. Mientras que el alcohol tiene un punto de fusión mucho más bajo, funde a una temperatura bajo cero y el punto de ebullición también es inferior al del agua. Es decir, hierve a menor temperatura. Entonces, esa diferencia de temperaturas en química me puede determinar cuál es agua y cuál es alcohol. Cada sustancia tiene propiedades características definidas. Dentro de las propiedades químicas, un ejemplo que podemos citar es la electrólisis del agua. Si nosotros tenemos agua, sabemos que a temperatura ambiente el agua es líquida. Ahora, si nosotros sometemos a la acción de la corriente eléctrica en un proceso que se denomina electrólisis, se separan los dos componentes que forman el agua, es decir, se va a separar el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el gas hidrógeno y el gas oxígeno. Esta ecuación, si nosotros la balanceamos, nos va a quedar de esta manera. Entonces, tenemos agua líquida. Practicamos la electrólisis, es decir, producimos un fenómeno, se produce un cambio en el agua y obtenemos dos sustancias que son gases a temperatura ambiente. Es decir, no tenemos más agua. Ahí hubo un cambio en la composición química de la materia y eso sería una propiedad química. Entonces, como ejemplo, podemos mencionar la electrólisis, podemos mencionar también la reacción con otras sustancias. Por ejemplo, el agua, si la hacemos reaccionar con sodio metálico, que es un metal que ya vamos a estudiar, el agua reacciona químicamente con el sodio para formar un compuesto totalmente diferente al agua, que es hidróxido de sodio
y gas hidrógeno que se va a desprender, va a burbujear. Si balanceamos la reacción, nos va a quedar de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que dos moléculas de agua se combinan con dos moléculas de sodio para formar dos moléculas de hidróxido de sodio más una molécula del gas hidrógeno. Las características, las propiedades del agua y del sodio son totalmente diferentes a las del hidróxido de sodio y al hidrógeno. Es decir, que acá también se ha producido un cambio. Entonces, otro ejemplo de propiedades químicas es la acción sobre el agua o con distintos reactivos. Cómo se va a comportar, cómo va a cambiar esa materia. Hay otra clasificación de las propiedades de la materia desde otro punto de vista, que es según la cantidad de materia que nosotros consideramos. Según la cantidad de materia, las vamos a clasificar en propiedades extensivas e intensivas. Y para no estudiarlo de memoria, nosotros podemos relacionar lo que nos está indicando la palabra. Extensivo viene de extensión, viene de cantidad. ¿Y cantidad de qué? Cantidad de materia, que es lo que estamos estudiando. Por lo tanto, las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad de materia. En cambio, las propiedades intensivas son propiedades que son intrínsecas de la materia. Son propiedades que les son propias y que no dependen de la cantidad de materia. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Si nosotros tenemos dos vasitos con la misma cantidad de agua, cada vaso tiene un volumen determinado de materia. Este volumen de agua es igual a este volumen de agua. En este caso hemos usado 80 mililitros de agua en cada uno. Evidentemente el volumen es el mismo. Y si yo peso uno y peso el otro, el peso de ambos vasos, de ambos volúmenes de agua, va a ser exactamente el mismo. Ahora, si yo a uno de los vasos le agrego 80 mililitros más de agua, estoy agregando más cantidad de materia. Por lo tanto, tengo más masa de agua en este vaso, que le vamos a llamar vaso 2, que en este. Ahora bien, el volumen es el mismo en este y en este, no. En este el volumen es 80 mililitros. Mientras que en este teníamos 80 y le hemos agregado 80 más, son 160 mililitros. O sea que el volumen y la cantidad de materia dependen de la cantidad de materia considerada. ¿Sí? Además del volumen, el peso. Cuando teníamos 80 mililitros de agua en ambos vasos, los dos iban a pesar lo mismo. Pero ahora a este le hemos agregado más agua. Tengo más cantidad de materia. Por lo tanto, el peso va a ser mayor en este vaso. Entonces, vamos a hacer una tablita. Vamos a considerar el vaso 1. Vamos a considerar que el vaso 1 es el que tenía 80 mililitros de agua. Entonces, el volumen, es decir, el espacio que ocupa ese agua, es de 80 mililitros. La masa, dijimos cuando lo hemos pesado, que la masa era de 80 gramos. ¿Qué pasa con el vaso 2? En el vaso 2, el volumen era de 80 mililitros, pero le hemos agregado 80 mililitros más, con lo cual el volumen en el vaso 2 es mayor porque es mayor la cantidad de materia. Es de 160 mililitros. Y si nosotros pesamos el segundo vaso, vamos a ver que pesa 160 gramos. Esto en el caso del agua pura. Perfecto. Entonces vemos que el volumen y la masa varían con la cantidad de materia.
Si tengo más masa, tengo más volumen. Esas serían propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. Si tengo más materia, la masa es mayor porque tengo más cantidad de materia, el volumen que ocupa es mayor y el peso va a ser mayor. Entonces, como propiedades extensivas, que son las que dependen de la extensión o cantidad de materia, podemos mencionar la cantidad de materia. Esa sería una. Otra, ¿cuál puede ser? El volumen que ocupa. Otra, ¿cuál puede ser? La masa, que sería lo mismo que la cantidad de materia. Es lo mismo. Y otro, ¿cuál puede ser? El peso. Porque si tengo mayor masa, mayor cantidad de materia, el peso también va a ser mayor. Esas serían propiedades extensivas. Ahora, las propiedades intensivas son las propiedades que son propias del agua en este ejemplo. ¿Y esas propiedades cuáles van a ser? El punto de fusión. El agua hierve siempre a 100 grados centígrados. Por lo tanto, yo tenga esta cantidad de agua o esta cantidad de agua, las voy a calentar. Pero ¿cuándo van a hervir? Cuando las dos alcancen 100 grados centígrados. Evidentemente, acá tengo más cantidad de agua, por lo tanto, el tiempo para que alcance los 100 grados centígrados va a ser distinto. Pero si nosotros hacemos hervir el agua de ambos vasos, vamos a ver, si les tomamos la temperatura, que los dos hierven a 100 grados centígrados. Exactamente lo mismo el punto de fusión. Es decir, el agua funde a 0 grados centígrados, ya sea que tengamos poca cantidad o mayor cantidad. Entonces, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Y entre las propiedades intensivas, ¿qué ejemplos podemos poner? Justamente lo que estamos diciendo, el punto de fusión, el punto de ebullición y otras propiedades más, entre las cuales vamos a hablar de la densidad. La densidad se representa con una letra griega delta minúscula y está dada por la relación, se define como la relación entre la masa y el volumen. Quiere decir que si yo conozco la masa y el volumen de una sustancia, puedo determinar su densidad. Bueno, en el caso del agua que tenemos en el vaso 1, donde tenemos 80 mililitros, ¿cuál sería la densidad para el vaso 1? Tenemos la masa, la densidad va a ser igual a la masa, que dijimos que son 80 gramos. 80 gramos. Dividido en el volumen. El volumen que ocupan esos 80 gramos son 80 mililitros. Perfecto, si hacemos esta división, nos va a quedar que la densidad del agua es igual a ¿qué? 80 dividido en 80 es 1. Es igual a 1. ¿Y las unidades cuáles serían? Gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro. Esta es la densidad del agua que tenemos en el vaso 1. Calculemos ahora la densidad del agua que tenemos en el vaso 2. En el vaso 2 dijimos que la densidad, siguiendo la fórmula, es la masa sobre volumen. ¿La masa cuánto es? La masa es 160 gramos. Y el volumen que ocupan esos 160 gramos son 160 mililitros. Nuevamente, 160 dividido en 160 me va a quedar 1. Es decir, que la densidad del agua del vaso 2 es igual a 1 gramo por mililitro. Como vemos, tenemos distintas cantidades de materia, y la densidad
es exactamente la misma. Por lo tanto, la densidad, al igual que el punto de ebullición, el punto de fusión, son propiedades intensivas porque son propias de la materia y no dependen de la cantidad de materia que tengamos. Ahora, para cerrar esta parte de propiedades, vamos a ver algo curioso. El volumen y la masa, habíamos dicho que son propiedades extensivas. El volumen y la masa. Es decir, que estas dos son propiedades extensivas porque dependen de la cantidad de materia. Y la densidad, habíamos dicho que es una propiedad intensiva. Y esto lo vamos a ver mucho en química, que el cociente entre dos propiedades extensivas siempre me van a generar una propiedad intensiva. Es decir, el cociente o la relación entre dos propiedades que dependen de la cantidad de materia me van a generar una propiedad intensiva, es decir, una característica, una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Ahora bien, dijimos que la densidad del agua es de la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. El significado físico de esto, siempre que tengamos densidad, lo podemos ver de la misma manera. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando del agua, quiere decir que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Cuando nosotros tengamos una sustancia donde la densidad sea mayor, densidad de una sustancia cualquiera, supongamos que es de 1,28 gramos por mililitro, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Como que 1 mililitro pesa 1,28 gramos.